Bueno, estábamos hablando y seguimos haciéndolo con Damián Canuto, que es el legislador provincial del PRO. Estamos hablando de cuestiones presupuestarias, del debate legislativo, a propósito de la partida presupuestaria para el 2025 del Poder Legislativo. Y surgió en la charla que también lo que han advertido son determinados puntos a observar o a revisar del presupuesto del Poder Judicial, que como todos saben, los presupuestos son aprobados en el ámbito de la legislatura, donde tienen representación política todos los espacios partidarios que han compulsado en la última contienda electoral. Y quedó pendiente este tema. Damián, ¿cuáles son esas observaciones que ustedes están haciendo sobre lo que tiene proyectado erogar el Poder Judicial de la provincia de Neuquén para el año 2025? No, básicamente acá, a ver, no hay observaciones particulares. Todavía no tuvimos la oportunidad de escuchar, como dije, a la presidencia. Será mañana en una reunión de la Comisión de Hacienda justamente, y ahí habrá oportunidad de escuchar en detalle. Lo que seguramente llama la atención es que hay una constante que viene hace años y es la dependencia que tiene que no está expresado en el presupuesto, pero que es la dependencia que tiene presupuestaria el Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Hay un presupuesto que es un número importante, son 200 y pico mil pesos, 206.000 creo, millones de pesos para el Poder Judicial. Fíjate, yo voy a hacer una valoración acá que corre por mi cuenta. Fíjate que un presupuesto como el del legislativo, que es de un cuarto de esos, son 56.000 millones, tiene sobre sí toda una connotación negativa. Enseguida se pone la lupa sobre lo que acabamos de hablar, la discrecionalidad, las contrataciones, etcétera, y tiene también todo un prejuicio y una connotación negativa en cuanto a la valoración que en general, digo, la sociedad hace de esto, como que fuera plata mal gastada, como que es plata. Creo que no es así, pero vamos a suponer, digamos, que hay una valoración negativa. ¿Por qué? Porque es esencialmente político, porque el poder legislativo es esencialmente político, obviamente es de la representación política por excelencia. El poder judicial goza de cierta inmunidad en ese sentido, es decir, el poder judicial tiene cuatro veces, por ejemplo, el presupuesto legislativo, pero es como que no tiene un halo, digamos, de cierta cobertura que lo saca de la valoración negativa. Es verdad que la comunidad, la sociedad muchas veces dice, no, pero los jueces, no, pero el Poder Judicial, pero también tiene toda una estructura que la deja al margen, como que está profesionalizada y solo por esa circunstancia no está sujeta a ninguna valoración negativa. Y a mí me llama la atención esto, por lo menos, a mí como ciudadano, yo soy abogado incluso, lo digo desde cierta, digamos, pertenencia corporativa a quienes trabajamos en el ámbito de la justicia desde el otro lado del mostrador. Me llama un poco la atención que tenga una estructura tan grande, que tenga un gasto tan grande y que en cambio no tenga todas estas connotaciones negativas que sí tienen, por ejemplo, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo también. Me parece que hay que hacer en algún momento un llamado de atención, una observación y empezar a ver cómo se hace para que ese Poder Judicial sea más autosuficiente. Por naturaleza, claro, el Poder Judicial no tiene una naturaleza recaudatoria, una aptitud para recaudar y ser autosuficiente, porque claramente los únicos elementos de recaudación que tiene son los aportes que prevé ya la ley o, supongamos, las tasas, los aportes. Pero bueno, es cierto que el desfasaje hoy es muy grande. ¿Y cómo se recupera ese desfasaje? ¿Tratándolo todos los años cuando se discute el presupuesto o estableciendo de base la norma que tenga que establecer de qué manera la justicia se subvenciona? Hasta hoy, y no va a ser la excepción ahora, soportándolo con parte del presupuesto del resto, en este caso del Poder Ejecutivo. Es decir, no hay una manera de solucionarlo en lo inmediato, máxime pensando que en su gran mayoría lo que componen ese presupuesto son bueno, conceptos que no son variables, que son fijos, justamente como la dotación de personal, ¿no es cierto? En mi opinión es un dilema, ¿no es cierto? Es una situación bastante difícil de resolver en tanto no se lo aborde con digamos, con la vocación de modificarlo de una vez por todas, pero hay varias cosas que se tienen que empezar a dar, porque en definitiva confluyen acá un montón de cosas. Cuando hablamos de garantizar presupuesto es porque estamos garantizando también los salarios que comprende ese presupuesto, básicamente. Entonces, deberíamos también en algún momento analizar, o los años de aporte,
que comprende ese presupuesto, o la cantidad de personas que se convocan y se incorporan dentro de ese presupuesto. Y eso me parece que son todas cuestiones que todos sabemos, pero que nadie dice, medio como dice Martín Fierro, que todos sabían, pero que nadie contó. Bueno, me parece que hace años que se denuncia, esto se expone y no se termina de solucionar, y no es claro. Y en esto no quiero, por favor, ser suspicaz ni tirar por elevación, a poner en duda la función ni la credibilidad del sistema judicial. Todo lo contrario, me parece que para reforzarlo, justamente hay que darle, y para darle una definitiva y total credibilidad, hay que darle también la verdadera autonomía financiera que por principios constitucionales debe tener y no tiene. Y digo, por tu conocimiento del tema, ya sea como abogado, como legislador o ambas cosas, ¿qué antigüedad tiene esta situación que acabas de diagnosticar? Mira, no quiero exagerar, pero creo que son más de 20 años que lleva esta situación. No tengo tan claro desde cuándo empezó a darse este desfasaje, pero creo que lleva más de 20 años. Es decir, son muchos periodos constitucionales y gobiernos que lamentablemente han, si se quiere, hasta heredado esta situación, se ha continuado en el tiempo y no se ha podido resolver, y tampoco digo que sea fácil de resolver, porque evidentemente esto implica, digamos, ajustar los números, y el ajuste, viste que es mala palabra. Ponele que últimamente se tolera un poco más, pero ajustar siempre es mala palabra, cuando en realidad son, como dije, sectores súper profesionalizados que deberían llamarse a sí mismos a la reflexión sobre esta situación y quizás autoimponerse el ajuste y la regulación constitucional del tema. Damián, gracias por la gentileza de darnos estos minutos de tu tiempo. A vos, Agustín, un gusto como siempre. Bueno, Gracias a vos. gracias. Damián Canuto es diputado provincial del PRO. Con él hablamos respecto de la discusión que se ha dado en el ámbito legislativo sobre el presupuesto para el ejercicio 2025 del Poder Legislativo, y en este último segmento, este último tramo, sobre la discusión que se está dando también respecto de la proyección presupuestaria para el Poder Judicial en el mismo periodo, 2025. En ambos casos, la discusión pasa por la legislatura. Es decir, es el Poder Legislativo el que tiene que aprobar esas proyecciones de financiamiento que tienen los poderes del Estado, así como lo va a hacer también con el Poder Ejecutivo, el que conduce Rolando Figueroa. En segundos nada más vamos a tratar un tema sensible, y ese tema es alquileres. El tema que dijimos es alquileres, y uno puede presumir quizás que la situación es una en Neuquén capital distinta al resto de la provincia, salvo que te vayas a una zona turística y entonces aparezca ahí la competencia entre el alquiler temporario y el alquiler por tiempo, por periodos más largos, o te vayas a la zona norte, a la zona petrolera, y tenga otras connotaciones. Evidentemente, el tema de los alquileres es un tema complejo. En Neuquén viene funcionando algo así como un observatorio, se llama el Monitor de Alquileres, y lo integra también la Dirección de Protección al Consumidor. Está con nosotros Pablo Tomasini, que es el director de Protección al Consumidor de la provincia de Neuquén. Pablo, gracias por aceptar el convite. El tema de alquileres no es un tema, son varios temas. Son varios. Uno es Neuquén, otro es Añelo, Rincón, otro es San Martín, Villa. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se afronta esta temática? Nosotros decimos que hay dos vías para el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda propia por un lado y el acceso a la vivienda por alquiler. Cada vez más el alquiler es un formato en que la gente tiene para obtener una vivienda, para vivir en algún lugar. En el año 91, que se hizo el censo del 91, en la Argentina y también en Neuquén había un promedio de 9% de gente que alquilaba. Hoy Neuquén está arriba del 21% según el censo del 2022. Hoy entonces debemos estar llegando al 23, 24, 25% de gente que alquila en la provincia. Con formatos distintos, como decías vos. Una cosa es la zona de la cordillera, Cabiahue, Pehuen, Luminé, Junín, San Martín, Villa Langostura, Traful, que tiene una problemática específica, que tiene dos ejes. El primero es
el alquiler temporario que vos decías. Mucha gente saca su vivienda del alquiler permanente y la pone en alquiler temporario porque le resulta mucho más económico alquilar 3 o 4 días por mes y no alquilar durante todo el mes completo. Pero por otro lado también se produce un efecto que es el efecto de que la gente en algún punto huye de las grandes urbes y quiere venir a vivir a lugares como San Martín de los Andes, Traful, Villa Langostura. Entonces eso también condiciona y genera, así como generamos una expectativa con Vaca Muerta, que se viene un montón de gente por la oportunidad que significa Vaca Muerta, también nos pasa lo mismo en la zona turística con los que vienen huyendo del hacinamiento, digamos, ¿no? Y ese es un problema distinto, con estas dos afectaciones que yo te decía, al problema que pasa en Añelo, Rincón de los Sauces, donde el problema es otro, es gente que necesita alquiler y alquilan cualquier cosa a cualquier valor porque el valor lo pone el petróleo. Y otro distinto es Neuquén, capital, pero también con variantes dentro del mismo Neuquén. Una cosa es alrededor de la Universidad del Comahue, donde vienen muchos chicos a estudiar y se genera una presión por el tema de alquileres. Otra cosa es alrededor de los hospitales. Por ejemplo, alrededor del Heller se produce un mapa de calor en donde se pone en rojo porque ahí muchos médicos necesitan alquilar o gente que viene a trabajar en el sistema de salud. Y la verdad que entonces hay distintas variantes en toda la provincia e incluso a veces adentro de las mismas localidades con el tema alquileres. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pusimos primero a todos los actores que están en el tema alquileres en una mesa, ¿no? Las inmobiliarias, los propietarios, los inquilinos, la Universidad del Comahue, la Federación Universitaria del Comahue, el CONICET, todos para tratar de traducir, que el primer instrumento que lanzamos fue una encuesta que nos dio algunos datos interesantes, pero también para proponer un conjunto de políticas públicas que no estén ni en la variante de que el mercado todo lo regula, ni en la variante de que el Estado puede condicionar todo el mercado, digamos, ¿no? Ni en una ni en otra. En el medio, trabajar con un conjunto de incentivos para que haya cada vez más gente que ponga casas en alquiler permanente y que se desaliente tanto la vivienda ociosa como aquel que quiere directamente especular con el alquiler temporario. Para eso hay distintos instrumentos que estamos manejando. ¿Cuáles? Por ejemplo, la ley que genera el registro de alquileres temporarios, que va a despejar un poco va a correr la paja del trigo respecto de quiénes pueden o no pueden inscribirse como alquiler temporario, tanto en Neuquén Capital como en la zona de los lagos o en la zona que más afecta a este tema. Y eso va a despejar varios lugares que no van a poder estar inscritos en ese registro y que naturalmente irán al alquiler temporario. ¿Y por qué yo podría tentarme, digamos, a decir, primero voy a blanquear que tengo una propiedad en alquiler y segundo voy a optar por uno de esos dos regímenes? ¿Cuál es el incentivo como para hacerlo? No, el incentivo pues, a ver, la gente que alquila muchas veces, la gran mayoría tiene 1, 2, 3 viviendas en alquiler, ¿no? Los propietarios medios son la mayor cantidad de los propietarios. Eso significa que los propietarios también viven de lo que alquilan, con lo cual necesitan tener alquilado sus lugares, ¿no? Si tienen una variante para ir al alquiler temporario, van a intentar ir al alquiler temporario. Si por las condiciones no da para ir al alquiler temporario, alquilarán en forma permanente y eso amplía la oferta del alquiler permanente. Y después vamos a jugar con políticas públicas que tiendan a trabajar sobre los inquilinos, que significa que al inquilino no le sea tan engorroso ingresar a una vivienda. Por ejemplo, trabajaremos sobre las garantías, sobre el mes de depósito, buscando herramientas bancarias para cubrir esos flancos que normalmente son flancos que cuesta porque te incrementan el valor inicial del alquiler. Y trabajaremos sobre incentivos. Aquellos que alquilen en forma permanente tendrán incentivos del Estado, baja de impuestos, etcétera, que eso lo estamos trabajando todo con el monitor. ¿Van a proponer a la administración provincial decir, che, hay que bajar sellados, por ejemplo, cuando hay que hacer un contrato de alquiler? De hecho, está en el presupuesto que envió el gobernador de la provincia, una de las cosas que está es sube el monto que se toma para la exención de impuestos de ingresos brutos, por ejemplo, para los alquileres. Por eso,
no hay una política que vos digas, a veces la equivocación con la ley de alquileres fue esa, nos parece a nosotros, ¿no? Que pensar que con un instrumento vos ibas a mejorar toda la situación. Porque mucha gente te decía, no, yo en estas condiciones retiro mi vivienda del alquiler. Pablo, y en Neuquén Capital, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Es el precio de los alquileres? ¿Es la posibilidad de poner en el mercado viviendas a alquilar? ¿O pasa por otro lado? ¿Cuál es la raíz? No, hay cada vez más gente que necesita alquilar. La raíz del problema es ese, ¿no? Hemos pasado de tener 80% de la gente en el año 91, 85 más o menos, que tenía vivienda propia, creció la cantidad de gente que vive en Neuquén, pero no crecieron proporcionalmente la cantidad de viviendas propias que hay, entonces hay mucha más gente que demanda alquilar. Nosotros recibimos 200 personas por mes en Neuquén nuevas, de afuera, digamos. Además del crecimiento que tiene nuestra población, recibimos esto, un planteo que hace el gobernador todos los días, digamos. Por el fenómeno vaca muerta, por distintas razones, Neuquén es como un faro nacional que atrae mucha gente. O sea, se incrementa la cantidad de gente y no se incrementa la cantidad de viviendas. Entonces, hay un problema porque hay cada vez más gente que quiere alquilar. Eso significa que el valor de los alquileres trepe. Es el ejercicio del mercado, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay que encontrar muchas variantes. El gobierno de la provincia, el gobernador de la provincia está insistiendo con muchas que tienen que ver con el acceso a la vivienda propia. Los créditos hipotecarios del Banco de la Provincia y la búsqueda de bancos privados que también den crédito hipotecario, lo que significa el fondo de recupero del Instituto Provincial de la Vivienda. Las viviendas se pagaban 5.000, 6.000 pesos, 3.000 de un monto de valor de cuota mensual de la vivienda, una cosa irrisoria, digamos. Hoy se han establecido montos más razonables. Eso va a implicar que en conjunto con los municipios, si se dispone de tierra, se dispondrá de servicios básicos y se dispondrá de la posibilidad de que la gente construya más vivienda. Bueno, es todo un incentivo que hay que empezar a moverlo. Lo único que nosotros no podemos hacer con el tema alquileres es esconderlo, porque es una realidad que le pasa a la familia neuquina hoy, digamos, ¿no? Y a una proporción que está alrededor del 30%, creemos nosotros, de las familias neuquinas que necesitan un lugar para alquilar. ¿También les llega con la misma intensidad la demanda por atender esta problemática de, por ejemplo, sectores como Rincón y Añelo? ¿O está contenido de otra forma a través de las empresas ahí? No, hay un problema con los alquileres, pero hay otro nivel. A ver, ahí nos llega a través del impacto en otras políticas públicas. Por ejemplo, la política de seguridad impacta porque es difícil alquilar para un policía que lo trasladan a Rincón o a Añelo, lograr alquilar un lugar. A un docente, a un médico, porque es como nos dicen en Añelo, no todos tenemos sueldo de petroleros, digamos, ¿no? Pero los valores del mercado están puestos así. Como es un mercado que está permanentemente en alquiler, se van generando mucha vivienda nueva para alquilar y eso va mejorando un poco el asunto. Pero son dinámicas distintas, la de Neuquén, la de los lagos o la de la zona del petróleo. ¿Y en los lagos? Y en los lagos, hace meses atrás hablaba con gente, por ejemplo, que estaba viviendo en un motorhome. Sí, hay un montón de gente que tiene problemas para alquilar, pero el problema es porque el valor de los alquileres se lleva en la zona de los lagos un promedio de entre 45 y 50% de los sueldos de los ingresos de la gente, digamos, ¿no? Entonces, no solamente que cuesta conseguir un alquiler, sino que cuando conseguís el alquiler, la mitad de lo que te ingresa en la casa se lo lleva el valor del alquiler. Es un tema de vulnerabilidad inquilina muy fuerte, ¿no? Que son conceptos que nosotros manejamos. El acceso a la vivienda por alquiler, en algunos puntos ha generado una vulnerabilidad inquilina muy, muy fuerte. Y esto, digamos, no hay un culpable, no es que uno pueda decir qué mala gente que es tal porque está alquilando a este valor. Es el valor de mercado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como Estado? Tratar de incidir, a ver cómo se amplía, cómo se crece, cómo se incentiva que haya más gente que ponga la casa en alquiler, cómo se evita la vivienda ociosa, cómo se evita la vivienda para especular. Bueno, todas esas cosas hay que trabajarlas. Y con incentivos fiscales. No hay otra forma.
No hay un árbitro que diga, señor, usted tiene que poner la casa en alquiler. La gente te dice, no, no la quiero poner en alquiler. Y es la razón del mercado, digamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tentarlo a que ponga esa vivienda en alquiler. ¿Con qué? Con distintos mecanismos. Esos mecanismos los estamos trabajando dentro del monitor. No son mecanismos sencillos porque en todo implica algo de dinero del Estado, digamos, ¿no? O que deja de recibir o que tiene que poner. Así que bueno, lo estamos trabajando. En la nómina de prioridades que tiene protección al consumidor, ¿en qué lugar figura el tema de alquileres? En los reclamos puntuales y concretos no tanto, porque los reclamos que hay son reclamos que vinculan un proveedor de un servicio con un consumidor, digamos, ¿no? Ahí tenemos 3 grandes temas. Uno de ellos son todo lo que significan las estafas telefónicas, porque impactan en tarjetas de crédito, en bancos, etcétera, que a su vez le brindan un servicio a su cliente, digamos, ¿no? Y ahí hay un deber de seguridad muy importante en los bancos. Ese es el rango número 1. El 2 siguen siendo los planes de ahorro de vehículos, vinculados en este momento al plazo de entrega del vehículo, que hay mucha deficiencia en el plazo de entrega del vehículo, en función de lo que está en el contrato, digamos, ¿no? A principio de año era mucho con el valor de las cuotas y cómo habían aumentado, el deber de seguridad, etcétera. Y después tenemos mucho en el interior, como tercer tema, mucho con el tema de los servicios de Internet, ¿no? El derecho humano que hoy significa tener Internet, a veces en el interior de la provincia se corta 3-4 días del Internet y la gente tiene deficiencias para trabajar, para estudiar, para un montón de cosas que hoy dependen de ese servicio, ¿no? Entonces, en esos rangos más o menos estamos de temas. El tema alquiler es un tema que nos impacta todos los días, pero no en denuncias concretas, sino en el escenario público y en lo que permanentemente nos demanda como Estado el acceso a la vivienda por alquiler. Pablo, periódicamente, no sé si esto lo tienen tabulado por mes, por semana, por día, ¿cuántas sanciones libra el área de tu cargo? Mirá, hoy a la mañana, solamente hoy a la mañana, firmé unas 20 más o menos, ¿no? Esa es una proporción semanal, porque la gente que trabaja me junta las resoluciones, las disposiciones de multas, unas 20 semanales. 20 semanales, o sea, sí. Unas 80, entre un centenar de sanciones por mes. ¿Qué monto? Y hoy... La globalidad, digo, el mes pasado, ¿multa por qué monto? A ver, los montos de las multas tienen que ver con la categoría de la sanción. Van de media canasta básica alimentaria, o sea, unos 600.000 pesos, es la más baja, a 2.000 podemos poner, digamos. Es enorme. Hoy, 2 canastas básicas alimentarias es como algo que se pone normalmente por alguna falta que no es muy grande, digamos, ¿no? Estamos hablando de... Sí, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Sí. Por 100 son 200 millones por mes. Sí, bueno, eso es algo que después las empresas apelan, que algunas nos ganan o sea, sí. Después hay un proceso judicial que hace que nosotros debemos estar recaudando, sí, unos 50 millones por mes más o menos, de los cuales por la ley 2268, una parte nos queda a la repartición para hacer trabajo de difusión y otra parte va a rentas generales de la provincia. Gracias, Pablo, por estos minutos. No, por favor. Muy amable. Hablamos con Pablo Tomasini, es el director provincial de protección al consumidor. Tema de alquileres, pero también cuál es esa protección que se le ofrece al consumidor. Y entre las temáticas o las problemáticas más acuciantes, con mayor demanda en todo caso, tienen que ver con las que describía recién, ¿no? Tema estafas, una de ellas, planes de ahorro, la entrega, Internet, servicios que se presta y que forman parte de la rutina, de la cotidianidad de los neuquinos. Vamos a cerrar y lo hacemos con un bonus track, como hacemos habitualmente todas las semanas, las letras pandémicas que nos regala cada 7 días Miguel Sabone. Y nos encontramos el martes que viene en Canal de Noticias 24/7. Letras pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. Es la hora de los magos, todos de golpes perfecto. Todos por fin consiguen lo que siempre fue un sueño. Una casa para el pobre,
El rico, fama y talento. El chico se vuelve grande, la delgada saca pecho. Cada terreno baldío crece con un rascacielo. En los platos hay manjares. Cada hueso con su perro. Cada bruja con su escoba. Cada cura con sus rezos. Cada loco con su tema. Cada vieja con su viejo. Manos para cada calle. Piernas para los rengos, y en cada rincón del mundo se hace cierto el Padre Nuestro, la redención de la carne, la resurrección de los muertos y el perdón de los pecados han sido todo un suceso. Nadie más trabaja nunca, si lo hacen como un juego. Hay regalos a patadas y se liberan a los presos. No hay más disturbios raciales, baja el dólar, sube el peso. Si alguno quiere morirse, deberá esperar a ser viejo. Se acabó la Guerra Fría y empezó la de los besos, y la luna de repente se hizo miel en el cielo. Y es muy fácil comprobar que es verdad lo que les digo, pues quien canta esta canción es mudo de nacimiento. Es la hora de los magos, todo de golpe es perfecto. Gobierno de la provincia del Neuquén.